Pandemia. Soy Amelio Arias y el fin de este video es conocer las adaptaciones que han sufrido los procesos de enseñanza-aprendizaje durante los tiempos de pandemia. Las enfermedades infecciosas han sido parte de la vida del ser humano. Durante la historia han existido una batalla continua por el control y erradicación de agentes microbiológicos. Por otro lado, la supervivencia de la mayoría de las bacterias y virus depende de su capacidad de infectarnos. Algunos ejemplos de estas podrían ser las enfermedades de tipo oncológicas, infecciosas, parasitarias, de sangre, del sistema inmunitario, endocrinas, de trastornos mentales, del sistema nervioso, etc. Hablando a grandes rasgos, al contrario de lo que uno podría pensar, las enfermedades han ganado muchas batallas y ocasionado la muerte de millones de individuos, lo que ha cambiado muchas veces la historia del ser humano. La mayoría de los libros de historia mundial hablan de los eventos que marcaron la humanidad, refiriéndose sobre todo a los conflictos en la relación entre los seres humanos, la lucha y el abuso del poder, la falta de tolerancia, la envidia, la avaricia. Estos son muchos de los motivos que se mencionan en la evolución del hombre. Solo en algunos libros de texto se hace referencia al papel y las repercusiones que han tenido las enfermedades en la población, tales como la viruela, la tuberculosis, la peste bubónica, la influenza, etc. Es así pues que comenzamos hablando sobre esta pandemia COVID-19. A principios de enero del 2020 se dio a conocer la noticia de la aparición de un nuevo tipo de coronavirus, COVID-19, que era transmitible de humano a humano. Fue notificado por primera vez en Wuhan, China, el 31 de diciembre del 2019. En ese momento no se conocía la gravedad y peligrosidad que este virus traía consigo. Tal era que llegó hasta cada rincón del mundo, matando así a millones de personas y trayendo consigo muchas repercusiones, tales como el confinamiento y aislamiento de las personas infectadas, aislamiento también de las personas que estaban sanas para evitar más contagios. Esta pandemia llevó a muchas personas a cambiar su ritmo de vida y utilizar medidas sanitarias necesarias para poder circular con protección hacia el trabajo. Sin embargo, el sector de la educación se vio muy afectado debido a que no estábamos preparados para recibir una pandemia de tal magnitud, causando así el cese inmediato de las clases presenciales, acción que obligaría a alumnos y maestros a adaptarse bruscamente a un confinamiento y recepción de clases en línea. En este video relataremos el testimonio de una maestra que tuvo que adaptarse a las condiciones de pandemia para llevar a cabo los procesos de enseñanza-aprendizaje. El nombre de nuestra entrevistada es Nelcy Herrera Pérez, docente que labora en la institución llamada Benito Juárez García, con clave centro de trabajo 07DPR 1055Z, ubicada en el municipio de Escuintla, en la zona sur del estado de Chiapas. Esta comunidad es de tipo urbana. La institución es una escuela primaria completa, que cuenta con 13 maestros frente al grupo, un maestro de educación especial, un maestro de educación física, un director, una subdirectora y 2 personales de apoyo. La docente entrevistada lleva aproximadamente 22 años laborando en esta institución frente al grupo. Ella lleva aproximadamente 32 años de servicio. Actualmente imparte clases en el 5º grado grupo A. Preguntándole sobre qué grupo es más complicado de impartir, ella nos hizo énfasis en el 1er y 6º grado, pues menciona que estos grupos requieren de muchísima paciencia. Los de primero porque apenas van empezando y los de 6º porque ya están entrando a la adolescencia, etapa en la cual estos se vuelven un poco hormonales, pero de que todos los grados tienen cierta complejidad, pues esto depende de la responsabilidad y el amor que uno tenga a los niños para salir adelante. Esto no necesariamente significaba que los otros grupos o grados sean más difíciles de impartir, sino que hay un cierto grado de complejidad en estos antes mencionados. Actualmente ya cuenta con 26 alumnos, ha contado con un máximo de hasta 40. La maestra mencionaba que hay muchas situaciones que influyen en la dificultad de trabajar con ellos, pues requiere mucha atención poder atender un grupo grande. El maestro debe de estar concentrado para así poder prestar atención, tenerlos ocupados y trabajar bien.
Al preguntarle de qué manera organizaba sus clases debido a la pandemia, ella contestó que de maneras diferentes, pues se encontraba ante una situación complicada y inesperada. Nunca habíamos estado así, contestó la profe, menos tanto tiempo. Entonces, al principio ella trabajó virtualmente con plataformas en línea, a través de videoconferencias, pero esto no le dio resultado, pues no todos los alumnos pudieron conectarse a la misma hora, no todos contaban con internet, no todos los papás sabían manejar este tipo de tecnologías, entonces esto no funcionó. Después de intentar mandar audios a los niños para tener más comunicación entre alumno y maestro, con el paso del tiempo decidieron que lo mejor era trabajar con cuadernillos, alternando así cuadernillos, audios, videollamadas, mensajes con papás y con niños. La maestra nos comentaba que las mayores dificultades con las que ella se encontró en la elaboración de su clase durante esta pandemia era la comunicación entre padres de familia, maestros y niños, pues la pandemia trajo a relucir muchos que tenía la sociedad, tales como los económicos, familiares, de trabajo, de comunicación, y que al final terminan afectando nuestra labor como docentes, pues hay pérdida de comunicación con los padres de familia hasta el punto de tener que localizarlos. Esta situación desmotivaba a los niños, pues la maestra comentaba que en el nivel de educación que ella imparte, lo esencial es lo afectivo, y la falta de contacto físico causaba hasta depresión y ganas de dejar de estudiar en los niños. Ha habido muchas dificultades, pero se ha sabido sobrellevar y superar trabajando en conjunto con los padres de familia, explicaba la maestra. Los elementos que la maestra toma en cuenta para la elaboración de su planeación durante esta pandemia eran, como primer punto, los temas que marca el programa, en segundo lugar, los temas más relevantes. Luego revisaba los cuadernillos para así darse cuenta de los temas que son más difíciles de comprender para los niños. Por consiguiente, trabajaba y modificaba actividades con el mismo tema con el fin de tener un buen proceso de enseñanza-aprendizaje. Incluso ella decía que implementaba semanas de retroalimentación y explicación de manera virtual para aclarar sus dudas o inquietudes al realizar las actividades. Los métodos para conocer los procesos y avances de los alumnos durante la pandemia era la puntualidad, el contenido del trabajo, que estuviera completo y correcto. En las videollamadas también ella corroboraba que el niño había captado la información, para así poder obtener un buen proceso de enseñanza-aprendizaje, pues pudo haber realizado el cuadernillo y no haber comprendido la información. Este era un gran reto, decía la profe, debido a la situación. Cuando no es lo mismo presencial que a distancia, la maestra comentaba que antes de la pandemia, los métodos para la evaluación de los procesos de enseñanza-aprendizaje que ella utilizaba eran la lista de cotejo, la participación, las tareas en casa, los trabajos grupales, las exposiciones, la puntualidad, la conducta, la interacción del alumno con el grupo, la socialización. La profe nos decía que los resultados esperados eran un 70 o 80% efectivos durante la pandemia, pues esto depende mucho del alumno y la ayuda de sus padres. Los papás, de cierta forma, se han convertido en maestros de los niños, pues solucionan las dudas que ellos tienen inmediatamente, incluso antes de que el maestro las sepa. La profe mencionaba que muchos niños hasta sufrieron depresión debido a la pandemia. Ella les dio muchos incentivos para escribirle cada vez que tuvieran algunas dudas. También en sus cuadernos, cuando entregaban actividades, les anotaba las palabras como bien, felicitaciones, excelente, has hecho un buen trabajo, haciéndoles videollamadas, dándoles algún incentivo los días festivos, causando así una buena interacción y comprensión del niño. La maestra también comentaba que la participación y el trabajo en equipo no podría ser, debido a la pandemia en la que nos encontrábamos. Las actividades que se podrían adaptar las realizaríamos y las que no. El padre de familia ha sido el que mayormente ha influido ante la situación que estamos enfrentando, pues la relación entre profesora y padres de familia es buena, explicaba ella. Estos tienen mucha comunicación. Los padres de familia intervienen recibiendo actividades, manifestando inquietudes, prestando mucha atención para superar obstáculos que se les podrían presentar después. La profe nos decía que ella le brindaba a todos los padres de familia este tipo de atención.
Ante la situación de pandemia y confinamiento, obviamente iban a surgir retos que la maestra tenía que enfrentar. En primer lugar, la profe nos explicaba que estaba lo económico, pues muchas familias no tenían el recurso para poder realizar las actividades con cuadernillos y utilizar aparatos tecnológicos, etc. Aparte de que los niños y los papás sufren de mucho estrés y ansiedad, pues la profe explicaba que los niños tienen que liberar sus energías. Esta clase de actividades se hacían con el maestro de educación física, pero por la pandemia lo único con lo que se entretenían era la televisión y el celular. Por lo tanto, el niño no se nutría bien de conocimientos. La maestra se enfocaba más en materias importantes como la lectoescritura y matemáticas, pero no dejando a un lado las demás. La pandemia ha afectado en la recepción de contenidos para el proceso de enseñanza-aprendizaje, pues la ausencia de las clases y la falta de relación alumno-maestro no facilita que los contenidos se adapten, pues las complicaciones nacen en el momento de aplicarlos. Esto aunado con que cada niño tiene un diferente proceso de aprendizaje, es entonces ahí donde surge el problema. En las clases en línea, pues los maestros tienen la dificultad de no poder hacer actividades con cada uno de sus alumnos y así poder conocer quiénes son los que tienen rezago y apoyarlos. Durante esta pandemia los docentes se han encontrado con muchísimas dificultades, desde niños que no quieren trabajar por el estrés sufrido o que los padres no pueden disponer del tiempo adecuado para poder trabajar con ellos. Sin embargo, se ha hecho esfuerzos para que los niños puedan aprender o tengan un buen proceso de enseñanza-aprendizaje. Durante esta pandemia, en cierta manera, asistir a un centro de estudios para los niños era muy nutritivo, tanto física como mentalmente. Gracias a la pandemia, eso no ha podido ser efectivo y los niños han sufrido de muchos problemas. Sin embargo, como el ser humano es muy adaptable, pues nos hemos estado acostumbrando a la nueva realidad y las cosas que tenemos que hacer para cuidarnos. Sin embargo, esperamos un pronto regreso a clases. Mi nombre es Amelio de Jesús, que tengan una linda tarde.